Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos una muy oportuna e interesante conversación con alguien que ya ha estado con nosotros en Sin Esquema y con quien estamos seguros que nuestro público televidente va a recibir orientaciones muy útiles, importantes a propósito del tema que vamos a hablar. Vamos a conversar con Luis Alba, quien es un especialista en seguridad y en educación vial, y con quien, repito, vamos a tocar varios aspectos de quizás uno de los problemas, y sin el quizás, que más ha mortificado no solamente lo que vamos a hablar, sino hasta el estado emocional de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país y de gran parte del mundo. Luis, ¿cómo estás? Luis Alba con nosotros. Gracias por estar una vez más en Sin Esquema. Gracias a usted por la invitación y estamos a sus órdenes. Yo quiero ante todo, oye Luis, que tú nos aclares lo siguiente, porque uno siempre tiene una confusión. Y yo, como he sido legislador y he trabajado en ley de reordenamiento territorial, una serie de cosas, un especialista en urbanismo necesariamente sabe de tránsito, o no son cosas diferentes. No son cosas diferentes, pero van de la mano. Van de la mano. En una ciudad que se planifique, unas autoridades que proyecten la ciudad o vías van con el urbanismo. Mientras los constructores presentan su proyecto, sus planos, se incluye lo que es el urbanismo, lo que es la ambientación y la unión, si cabe el término integral, vehículos, ciudadanos. O sea que tú con eso nos estás diciendo, Luis, que cuando se esté planeando en términos de urbanismo, la participación conjunta del experto en tránsito, en movilidad, debe en cierta forma ser parte de este planeamiento, lógicamente. Totalmente. Pero nosotros hemos tenido muchas distorsiones como país. Recuerdo la 27 de febrero de la San Martín, que tenía hasta una arboleda hacia el oeste. Entonces, no hubo, simplemente se decidió una orden presidencial de extender la avenida, la vía, se extendió, la arboleda se fue por el contén y no hubo esa sustitución de ese ambiente forestal que debió de haberse diseñado, no tener árboles por tenerlos, sino los que no producen hojas en cualquier momento, sino que tienen un desarrollo de sombras, no dañan las aceras. Ese tipo de cosas no se planificó, simplemente tumben los árboles que hay, que necesitamos una vía. Eso la vía, orden presidencial, y ahí la tenemos. No estoy en contra de ella, pero lo que es la arboleda, lo que es la planificación de esa integración de el medio ambiente y vehículos no existió. Entonces, siguiendo esa misma línea para después entrar lógicamente a aspectos específicos, Luis, según tu entender, ¿cuáles serían los ejes fundamentales que deben sustentar una buena movilidad urbana? Wow. Es una medusa. En términos, vamos a decir, lo más sintético posible, pero tomándote el tiempo que creas necesario. Mira, definitivamente, planificación. Los gobernantes tienen que proyectar a corto, a mediano y a largo plazo. Y ese largo plazo debe haber un consenso con las fuerzas vivas del país, como se le llama, para que quien esté en el gobierno a largo plazo continúe esa proyección. La ejecución de las medidas que se aprueben sin tener en cuenta el asunto de no podemos hacer esto porque afectamos a los pobres padres de familia. Es decir, ese temor de nuestros políticos a perder puntos hace que se retrasen las aplicaciones de lo que son proyectos ciudadanos. Ahí está el caso
de la ley 6317, que tiene 4 años cumplidos y no se ha cumplido. No creo que ni un 3% de lo que debía haberse ejecutado en este tiempo. Entonces, ¿cómo entiendes tú que podemos llevar a cabo un procedimiento lo más, diríamos, integral posible que pueda determinar lo que serían los flujos vehiculares en el planeamiento que se presentan en los lugares urbanos, y así como arquitectos, como los arquitectos, que es una especialidad muy peculiar de los arquitectos, cómo se determinan estos flujos vehiculares? Mira, es que volvemos a la falta de planificación. Ejemplo. Porque los arquitectos a veces se definen en expertos en tránsito y muchas veces no lo son. Entonces, ahí debe que haber una situación. Ellos lo hacen buscando que su especialidad tenga participación en los proyectos de construcción, en los proyectos de ingeniería. Ellos buscan decir, sí, esta calle tiene determinado cantidad de metros de ancho, pero yo quiero acera también. Yo quiero parques. Yo quiero, entonces, ahí es que viene la integración. Mire, el caso que está ocurriendo con la Churchill y la Lincoln, quiero integrarlo ahí. Sí, claro, claro. Ese proyecto, no solamente la ciudad capital debe poner atención. Los alcaldes de provincias que tienen cierta densidad vehicular, que tienen vocación turísticas, ya deben irse preocupando de que lo que está pasando en el Gran Santo Domingo ya está pasando en Santiago. Santiago tiene problemas de densidad vehicular. Entonces, el ir pensando. Y una ciudad menos abierta que el Distrito Nacional. O sea, que quizá el problema es mayor todavía. Bien, pero no deben esperar a que colapse la vialidad, la densidad vehicular, los grandes, los edificios de apartamentos que están desarrollándose también en Santiago. Es decir, ellos deben ver lo que está pasando aquí con el caso de Gran Santo Domingo y pensar en proyectarse. Pero, amigo Atala, ¿cuál es el problema de nuestros funcionarios, los electos, que piensan a 2 años, a 4 años? Nada de proyección. Entonces, bueno, reelegirse. Lamentablemente, quizá la cultura, aunque ha ido mejorando, hay que reconocerlo, Sí. La cultura se daba siempre en que las administraciones de ciudades se circunscribían exclusivamente a su periodo de mandato. No pensaban quizás, aunque se ha mejorado en eso, es que debe ser un planeamiento, una estrategia que sobrepase las administraciones y se vayan hacia un punto específico que en muchos casos lleva más de 4 años. Te decía hace un momento que no piensan a largo plazo. Claro. Pero también tenemos un problema político, hermano. Tenemos una situación de que yo soy ingeniero de la NASA y el gobierno tiene un proyecto que tiene que ver con mi especialidad, pero a mí no me contratan porque yo soy del otro partido. Soy un dominicano especializado, pero no simpatizo con X partido. Entonces así no podemos. No importa a dónde usted pertenezca, usted trabaja para el país. Entonces, claro, retomando el tema, ya no por concluido el asunto de la proyección a largo plazo. Y lo de la Churchill y la Lincoln, que iba por ahí, por la Churchill y la Lincoln. Quiero decir. ¿Tú estás de acuerdo con que ese planteamiento que ha hecho el ayuntamiento, que tengo entendido que quizás se había mencionado en otras ocasiones, que ahora el ayuntamiento lo ha anunciado prácticamente como un plan que va a requerir, lógicamente, una serie de estudios y, en cierta forma, también la opinión de muchos sectores? Sí, concluyo, por favor, que es muy importante que en las provincias que se reciba este mensaje, sus funcionarios capten la idea. Señores, vean lo que está pasando en Gran Santo Domingo. Ahora veamos, por ejemplo, Santiago,
o La Romana, el mismo Higüey, que tiene una vocación turística, y aunque sus visitantes tal vez no renten muchos vehículos para andar en las ciudades, pero debemos prepararlas para que se salgan de los hoteles y también circulen por la ciudad y conozcan sus ciudades. Claro. Pero tienen que mejorar lo que es esa vialidad, reitero, para esas provincias, que se vean en el espejo que tenemos nosotros aquí. No podemos seguir pensando, no, tenemos tapón y es algo normal. No, tenemos que pensar que en 5, en 10 años, ese embotellamiento se va a agravar. Entonces, si planifican ahora, si proyectan ahora, si contratan sus aláteres y profesionales que hagan esas proyecciones y presenten su plan de ciudad a largo plazo, pierda las elecciones, el que venga retome ese plan que ya existe o que se inició. Entonces, en definitiva, ese es el mensaje. Retomando el tema de Lincoln Churchill. Mire, de algo estamos seguros. Hay que hacer algo para mejorar la vialidad. Yo quiero irme atrás, bien atrás, y hablarles a los Luis, amigos. la vialidad es el flujo vehicular, es lo mismo. Sí, sí, claro. Okay. Hay un término. Lo digo para nuestro televidente, que quizás el término vialidad es un término técnico, pero ellos quizás lo entienden más directo. Es si el decimos movimiento, el flujo de vehículos. Es el movimiento de vehículos y personas por acera, camino. Entonces, mire lo siguiente, me retrotraigo a tiempo atrás. Recuerdo cuando la calle El Conde se iba a poner peatonal. Se habló que las tiendas iban a cerrar. Se habló que eso era un desastre. Recuerdo la Duarte cuando se iba a poner de una vía. Toda la oposición que hubo. Muy más lejos. Recuerdo el puente Duarte cuando se empezó a poner un carril, 2 carriles en la mañana, este-oeste. Mejoró la vialidad, pero hubo un rechazo porque rechazamos los cambios. Entonces, siendo puntual con el caso que nos atañe, Churchill, Lincoln, yo digo, por favor, vean lo que ha pasado con esos cambios que se anunciaron y que había oposición, inclusive oposición comercial, que eso es lo más fuerte que puede haber. Entonces, den la oportunidad de que se inicie el proyecto, que pueda amarrar las calles que se han puesto en una sola dirección, más estos cambios. Den la oportunidad, porque la vialidad, el movimiento en esas direcciones va a ser excelente. Entonces, si el ayuntamiento hace el trabajo de los retornos como debe ser, habrá entonces, mejorará el tiempo de transferir. Inclusive, personas que tienen intereses en el origen y destino de esas 2 vías van a ser tan beneficiados que podrán tomar el transporte público que va a haber con autobuses. Van a llegar en minutos y van a dejar sus... Es decir, no veamos solamente el tránsito per se, sino que en la economía personal va a ser una gran ventaja. Yo lo que pido es que le demos la oportunidad a que se haga la prueba. Me imagino, no he visto el estudio, pero si está el ingeniero por ahí va, que te iba a preguntar si tú tienes conocimiento ya que se han hecho los estudios necesarios para dicha implementación, que ya por la experiencia tuya y por lo que tú nos acabas de señalar a nuestro público televidente, ya de entrada está diciendo que las perspectivas es hacia una mejoría. Sí, totalmente. ¿Se han hecho? Mira, no conozco, si yo hubiese visto la simulación, como se hace ahora, que hay equipos para hacer una simulación
de lo que tenemos ahora y cómo sería el movimiento, no lo he visto, pero hay unos expertos, hay unos estudiosos de la vialidad, de lo que es la transportación de transporte colectivo, que han trabajado en eso. Yo creo en esa calidad de esos profesionales. Es un plan ciudad que va a beneficiar al comercio, pero lo más importante, a las personas individuales, porque va a haber una mejoría, la va a haber, porque el que deje su vehículo para transportarse en transporte público, señores, es una gran inversión en combustible. Entonces, pido la oportunidad, viendo la experiencia que hemos tenido, de los ejemplos que ya le pusimos de anteriores oposiciones a cambio. Yo recuerdo lo de la 27 de febrero, que eso fue una cosa. La misma avenida Duarte que tú señalaste, todos esos comerciantes de la Duarte casi hacen huelga. Pero el expreso quinto centenario, amigo Atala. Claro, cuando se habló de dividir Villajuana, eso se habló de que, bueno, se satinizó definitivamente el proyecto. Entonces, amigos que nos escuchan, den la oportunidad a que esta aplicación se inicie y se vea el comportamiento. Quiero decir, para terminar con ese punto, señores, el cuerpo humano, la mente humana es tan moldeable que yo recuerdo vivir en un sitio por casi 15 años, cuando me mudé a mi casa que había construido. Señores, yo cogía para mi casa antigua. Para mi antiguo hogar, yo cogía mi ruta. Y cuando estaba doblando, que estaba llegando, Dios mío, yo me mudé. Entonces, ese ejemplo, yo se lo pongo y le digo, demos la oportunidad a que se inicie el proceso y veamos el comportamiento. Es mi opinión personal. Bien, Luis, yo quisiera también escuchar de ti en qué aporta o qué tiene importancia lo que uno ve en ciudades más avanzadas quizás que las nuestras, en lo que respecta a la sincronización de los semáforos en el flujo vehicular. O sea, todavía vemos cómo nosotros de una esquina a otra hay un semáforo que está en luz roja y tú no puedes quizás seguir como ocurre en otros lugares del mundo y aprovechar tiempo, aprovechar ahorro de combustible. Esa parte también, ¿cómo influye? Mire, yo duré 14 años en un ayuntamiento, en el área de tránsito. Quiero decir lo siguiente. En el 2015, fue casi 9 años allá, se inició un proceso con la AMET de ese momento e ingenieros expertos en el sistema de vialidad y semaforización. Inició un proceso. El alcalde, por desgracia, falleció y se paró todo. Y quiero resumir lo siguiente. Los ayuntamientos tienen un problema, o más de uno, que es la de empleomanía y los negocios de recoger la basura. El tránsito no es una prioridad para los ayuntamientos. Wow. Eso lo podemos ver. Pero retomando el tema que usted me explica, ¿por qué no tenemos esa sincronización? Que usted arranque un semáforo en verde y 2 esquinas después o una esquina después que hay otro sistema de semáforo, se pone rojo para usted. Usted no puede avanzar. Atala, el negocio de los semáforos, y me remito a pruebas de recientemente contrataciones del Estado, compra y contrataciones, echó para atrás un proceso de licitación para unos equipos que se iban a comprar. ¿Qué sucede? Cada ayuntamiento, obra pública, el Ministerio de Obras Públicas hasta ahora se ha ocupado del Gran Santo Domingo, oeste, norte y este
no ha sido su prioridad. Ahora mismo están trabajando con unos equipos de luz roja para que el semáforo te capte si te va en rojo y todo eso en el centro de la capital. Pero los demás provincias, los demás municipios no se están trabajando. Pero explico lo siguiente. Siempre ha sido un negocio de los ayuntamientos. Compran semáforos a esta compañía, compran semáforos a este ingeniero o lo traen de fuera. Siempre el Ministerio de Obras Públicas hasta ahora, que entró Intran, ha comprado equipos a España, a México, para instalarlo en la capital. Es decir, no son homologados, no tienen competitividad con otros que compra Santiago, que los hacen allá mismo, lo hacían allá mismo. Ok. En Santo Domingo, 2 y 3 compañías, en el tiempo que yo duré ahí, suplían de equipos de semáforo que no eran compatibles. Entonces, cuando cambia de compañía, esta viene con su sistema que no es compatible con el que está. Resultado, no puede haber sincronización de los equipos en lo que se refiere a una ciudad específica. ¿Cuál es la otra situación? Dicho por ingenieros expertos, porque déjenme decirles que aquel INTEC propuso hace varios años hacer esos controladores y el negocio que había lo impidió. Hace más de 25, 30 años pusieron un semáforo solar en la Mercedes, esquina 19 de agosto, creo. Perdón, tengo la ofucación, pero fue la Mercedes, 2 esquinas antes de llegar al Parque Independencia. Hace como 30 años pusieron un semáforo con un panel solar, pero no progresó. ¿Por qué? Porque no había negocio ahí. Entonces, el negocio de los semáforos es que diferentes empresas suplen a los ayuntamientos, al de Higüey uno, al de Santiago otro, y así sucesivamente. Y finalmente, la falta de una energía permanente, estable, saca de programación algunos de los sistemas. Ya hay algunos que son muy buenos y que a pesar de que fluctúe y entre con una planta eléctrica auxiliar de un negocio cercano, que aquí en Santo Domingo Este, de unos 39 sistemas de semáforos hasta el 2019, habían 22 con plantas eléctricas auxiliares. Okay. Las otras porque no había facilidad. Entonces, respondo finalmente de tu pregunta. Claro, claro. Los semáforos en el país hasta ahora no pueden programarse porque no son de una misma tecnología. Entonces, eso impide que se pueda empatar, sincronizar y que respondan a un mismo software, a una misma programación. Claro. Eso, hasta que eso no sea homologado y el Intran lo haga en el Gran Santo Domingo con la capital, pudiese haber alguna facilidad. Quiero terminar con el tema de los ayuntamientos. En el 2000, cuando salió el presidente Leonel Fernández del poder, no inauguró el túnel de las Américas. No lo inauguró. Él no se puso escalera de escape, no se puso extintor de incendio. Y el control de semáforos, como lo hay en la 27 de febrero, para el túnel, se quedó vacío. Ese local, el Ministerio de Pública lo tiene para un almacén de pinturas. Wow. De pinturas. Pero eso era para el centro de control de tráfico del túnel de las Américas. Yo invito a todo aquel que no tenga la necesidad de tomar el túnel, que no lo tome, porque la respuesta en caso de una urgencia adentro no va a ser inmediata.
Eso es indiscutiblemente lo que tú acabas de decir, con mucha responsabilidad. Sí, señor. Preocupa y alarma, porque decirle a uno que no coja los túneles, a menos que sea necesario, sabiendo uno que hay que reconocer que los túneles han logrado eficientizar la movilidad, tanto los túneles como los elevados, hay que reconocer que han logrado una mucho mejor eficiencia en el tránsito, y eso es un hecho que nadie puede negar. Ahora, Luis, vamos a conectar quizás entrando a otro tema, ya que tú hablaste, te remontaste hace muchos años, hablaste hace 30 años. Hay un problema también que tú debes conocer muy bien, a propósito de la Semana Santa que acabamos de pasar, que lamentablemente el comité de emergencia se enfoca mucho en la cantidad de accidentes, en la cantidad de fallecimientos, en una serie de cosas que por una razón u otra se derivaban del desorden, de ese incremento, yo diría, descomunal del flujo vehicular. Y yo quisiera que en ese orden, después que tomemos una primera pausa de apenas un par de minutos, entremos en ese punto para que tú nos expliques qué cosas hay, porque se tomaron medidas con las patanas, pero hay otro problema que tú no vas a hablar de eso ahora en apenas un par de minutos cuando tomemos nuestra primera pausa. Aquí estaremos.